Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta El misterio detrás de Luis Miguel. Hay varios Luis Miguel. El misterio detrás de sus dobles clones y desde cuándo ha sido sustituido. ¿Será que el original perdió la vida o lo eliminaron? Todo eso hablaremos en este iceberg, porque tenemos que explicar desde su nacimiento todas las teorías extrañas que han mencionado. Para empezar, el primero de sus misterios es dónde realmente nació. Muchos afirman que hay diferentes partidas de nacimiento que señalan que nació en Puerto Rico, otros que nació en Italia o en Estados Unidos. Y como parte de este gran misterio se habla también una gran conspiración de que a lo largo de las décadas han estado naciendo y fabricando diferentes Luis Miguel. Pero no nos adelantemos en este iceberg. Otro de los misterios dentro de este iceberg que se ha comentado es quién en realidad fue su padre. Algunos afirman que Luisito Rey era su padrastro y que hubo otros personajes que estuvieron con su mamá y que podrían haber sido el verdadero padre de Luis Miguel. Algunos hasta afirman que era Andrés García, algo que nunca se confirma. Bueno, pero como sea, el niño creció bastante talentoso y entonces entró en su vida un siniestro personaje llamado el Negro Durazo, que sus padres lo llevaron con un hombre muy poderoso en México que tenía mucho dinero e influencias. Y es que para poder triunfar en el mundo de la música no basta con ser talentoso, no basta con tener un ángel, un carisma, estar muy guapetón. No basta con eso, se necesitan muchos recursos económicos y sobre todo se necesita tener influencias y sobre todo un gran padrino. Y entonces eligieron como padrino a un personaje realmente oscuro y siniestro. ¿Qué tenemos que mencionar? Porque todo lo que vamos a platicar tiene que ver con este personaje. Y bueno, para quien no ha escuchado del Negro Durazo, pues era el jefe de la policía de la Ciudad de México, pero tenía un poder inmenso, incluso antes y después de haber ocupado este cargo. Durante muchos años lo tuvo, hasta que lo arrestaron, pero bueno, mientras estuvo en México, gozaba de una amistad personal con un expresidente llamado López Portillo. Relatan las crónicas que ellos dos se conocían desde la infancia, que Durazo lo salvaba del bullying del cual era objeto López Portillo. Los otros niñitos lo atacaban y Durazo siempre lo defendía, evitaba que lo molestaran, y entonces ahí se estableció una amistad que con el tiempo lo llevaría a tener más poder que el mismo presidente. ¿Por qué es importante mencionar a Durazo? Porque muchas de las desgracias que tuvieron que ver con Luis Miguel tienen que ver con este oscuro personaje. Durazo era conocido porque hacía malos manejos, detenía sin ninguna orden a quienes consideraban peligro, sobre todo adolescentes y jóvenes que, según él, protestaban revoltosos. Los llevaba a un lugar que se llamaba la Posada del Sol, donde les hacía toda clase de barbaries, las cuales han sido relatadas por los vecinos. Llevaba estudiantes, a policías que se rebelaran, y en ese lugar, originalmente ese lugar era un hotel, pero no tuvo éxito, un hotel de lujo. Con esa intención se construyó y después pasó de dueños y terminó siendo usado por Durazo para llevar ahí estudiantes o que los lastimaba de unas formas terribles. No puedo decirlo acá por YouTube, pero los vecinos sí relatan de cosas terribles que ellos vieron, porque lo hacían incluso en un patio que tenía esa casona, una casona vieja. Y si se preguntan por qué no denunciaban los vecinos, pues porque Durazo era el jefe de la policía y además era amigo de López Portillo, por lo tanto con quien lo iban a denunciar.
Bueno, en esa Posada del Sol se decía que hacían rituales, que se reunían logias, todavía dicen que a la fecha se siguen reuniendo. Está el lugar abandonado en mal estado, pero en su momento era lujoso, símbolos muchos de masonería, que se llevaron ahí esculturas de todo lujo, incluso obras que sacaron del Museo de Antropología y Historia originales y están ahí, piezas arqueológicas, o sea, todo el lujo está ahí, pero ahorita ya está en mal estado. Dicen que todavía se hacen cultos, rituales, no se permite el acceso, pero algunos se han metido y por eso se han obtenido fotografías y demás. Que ahí se aparece una niña, se aparecen varios fantasmas, una niña que pues fue sacrificada ahí. ¿Y eso qué tiene que ver con Luis Miguel? Se preguntan, pues porque Luis Miguel habría sido iniciado en estos cultos ahí. Hay testigos de que pues lo llevaban pues personas de mucho dinero, con capas y todo, y que lo llegaron a ver ahí, que lo obligaban. Ese personaje fue tan importante en la carrera de Luis Miguel que incluso en la serie de Netflix lo mencionan, pero ahí dan a entender como que la mamá de Luis Miguel tuvo que estar con él o tuvo una cosa con él a cambio de que apoyara a Luis Miguel en su carrera. Sin embargo, las versiones dicen que a ese señor no le gustaban las mujeres sino los jovencitos y que por eso siempre llevaba a los detenidos a hacerles horrores a esa Posada del Sol. Como sea, este señor Durazo tenía tanto poder que hizo que López Portillo llamara a Televisa y directamente pidieran que se le diera todo el apoyo a Luis Miguel. Tenía tanto poder que mandó construir, aparte de todo, grandes construcciones con el impuesto de los mexicanos que eran más lujosas y extravagantes que las casas que tenía López Portillo. Algo que en alguna vez le reclamó, que cómo era posible que él tuviera una casa más lujosa. Esas imágenes que están viendo son del Partenón en Zihuatanejo, aquí en Guerrero, un lugar donde mandó construir y que decían que llevaban ahí a Luis Miguel y que, bueno, tenía una decoración con estilo griego que fue construida no por albañiles sino por policías que eran obligados a trabajar ahí pues gratis, y que estaba hecha con mármol, del mayo lujoso, con oro, y que ahí hacían horchatas en las que participaban los padres de Luis Miguel, obligaban a Luis Miguel, y también rituales. Y también, pues este señor tenía todo el poder del mundo. Y tiene también conexión con nuestro siguiente tema, que es la extraña desaparición de la mamá de Luis Miguel. Y también se conecta con otro tema que va a ser más adelante, con los dobles o clones de Luis Miguel. Y bueno, pues entonces estamos hablando de la desaparición de la mamá de Luis Miguel, un punto muy extraño. Afirman varias versiones. Una que fue difundida por Andrés García, el actor mexicano que estuvo en contacto con esta familia, muy amigo. Incluso algunos aseguraban que era el verdadero padre. Pero bueno, nunca se confirmó y él siempre lo negó, pero él dijo tiempo antes de que muriera, ya perdió la vida, que él había escuchado de una fuente muy fidedigna que había perdido la vida. Bueno, habían eliminado a la mamá de Luis Miguel y la habían enterrado abajo de una piscina en una casa que le pertenecía a Luisito Rey, que después se la quiso vender a él, y que lo habían hecho porque ella ya estaba muy inconforme con los malos tratos que Luis Miguel recibía, y que entonces el negro Durazo dijo pues ya hay que eliminarla del camino porque se está poniendo muy desobediente, y ella quería defender a su hijo, pero pues eso fue lo que pasó. Si se preguntan por qué Andrés García no denunció esto cuando, bueno, hace años, pues porque el negro Durazo tenía mucho poder, incluso después de dejar su cargo, incluso cuando lo arrestaron, seguía teniendo poder y por lo tanto, pues no era posible. La segunda teoría habla de que, pues Luis Miguel desde niño fue obligado a firmar el pacto y entregar un sacrificio, el cual fue a su mamá. Igual que muchos artistas, todos entregan algo a cambio de obtener la fama. Y la versión
siguiente es que le internaron en un hospital psiquiátrico porque ella empezó a hablar de los rituales y de las cosas horribles que veía. Se hizo adicta y le internaron en un hospital en Italia. Y la última versión es que ella sí estaba desaparecida y que después fue encontrada en un estado de calle en Argentina. Han dicho que ella tiene un gran parecido. Esta mujer que encontraron fue a dar a un hospital. Ahorita está en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Según el ADN salió negativo, pero algunas personas que son familiares de Luis Miguel, como una sobrina, han dicho que sí es su tía, pero que ha perdido la memoria, que algo muy grave le ha pasado. A esta mujer la entrevistaron y le dijeron que sí quería ver a su hijo, o sea, Luis Miguel, y ella dijo que ese no era Luis Miguel. Y eso nos lleva al siguiente punto, el de los dobles de Luis Miguel. Bueno, el caso es que cuando ella empezó a dar entrevistas, la internaron en este hospital y ahora tiene un problema en la boca que le impide hablar. Curioso, ¿no? Curioso que cuando ella empezó a soltar la sopa diciendo que ese no era Luis Miguel, que Luisito Rey era una persona muy mala, tuvo un problema en la boca y ya no puede hablar. Y hay personas, bueno, sus primas de Luis Miguel, o supuestas primas, dicen que sí es ella. ¿Y por qué si fuera ella Luis Miguel no la ha ido a buscar? Pues eso nos lleva al siguiente punto. Y esto nos lleva a la siguiente teoría. ¿Existen varios Luis Miguel? Bueno, pues desde niño hay varias teorías y versiones. Una que desde niño, la primera, fueron en realidad 3 Luis Miguel. No uno, sino 3 por órdenes de Durazo. Es que había un Luis Miguel, un niño. Los 3 eran muy parecidos, no es que fueran clones, eran que eran niños parecidos, que incluso los operaron y les arreglaron la carita para que se vieran iguales. Uno que cantaba, el talentoso, el original. Otro que es el que daba entrevistas, grababa películas. Otro que también hacía algunas presentaciones con fans. Y bueno, el original que también asistía a eventos privados de Durazo, que en ocasiones, debido a las cosas a las que era sometido, el original ya no quería hacer nada, estaba en estado de shock, ya no quería cantar, no se podía presentar así ante el público, y que por esa ocasión y por esas situaciones es que pusieron a dobles o a triples para las giras, por la situación en la que los malos tratos a los que era sometido pues ya no era presentable ante el público, no lo podían presentar como el niño carismático y alegre que él tenía por el sufrimiento que estaba pasando. Esa es una teoría. La siguiente teoría es que había un solo Luis Miguel, pero que fue el original eliminado en 1986 por órdenes de un expresidente muy corrupto llamado Salinas de Gortari. Luis Miguel pues tenía fama de mujeriego, de que andaba con muchas chicas, por ahí dicen que también con hombres. Bueno, el caso es que una de sus novias era Adela Noriega, una actriz que en ese momento empezaba en Televisa y que estaba muy enamorada de él. Pero Gortari se obsesionó con ella y bueno, como ella y Luis Miguel se seguían viendo, a pesar de que Adela fue obligada a ser amante de Gortari, Gortari en un ataque de celos habría terminado con Luis Miguel. Esa es una versión. Otra versión que también tiene que ver con Gortari es que, aparte de haber andado con Adela Noriega, también tuvo un tiempo que tuvo un romance con la hija de Salinas de Gortari. Hay crónicas que relatan que ellos se daban sus escapadas y que luego el Estado Mayor Presidencial andaba buscando a la chica por órdenes de Salinas, se la llevaba hasta en paños menores porque su papá se enfurecía mucho porque ella andaba por todas partes ahí con Luis Miguel, y que en una de esas ocasiones los cacharon en una situación íntima, se enfureció y como ya también estaba lo de Adela, pues Salinas decidió eliminarlos, que fue, eliminar a Luis Miguel nada más, obviamente, y que fue enterrado en Los Pinos, que ahí está. No sería raro porque Salinas sí, desde niño, pues
se echó a su sirvienta, o sea, le disparó. Luego también a su cuñado, a varios disidentes políticos, o sea que él amanecía de mal humor y se andaba echando a medio mundo. Muchos muertitos en el armario dicen que fueron enterrados en su época, ahí en Los Pinos, y que entre ellos pues fue Luis Miguel. A partir de entonces tuvieron que poner un sustituto porque pues Luis Miguel era un gran negocio y no lo iban a perder nada más porque a Salinas se le ocurrió que amaneció de mal humor. Y es aquí donde todo se vuelve misterioso porque hay testimonios de personas que recuerdan haber visto un programa de Raúl Velasco, un presentador de ese momento, dando la noticia de que había perdido la vida Luis Miguel. Otros recuerdan a Paco Stanley haber dicho lo mismo. Y entonces desde en el 86 y también en el 92 se rumoró eso, que Luis Miguel había fallecido. Fue noticia y luego fue desmentido que era una noticia falsa, o sea, nada más existía la televisión. Se empezó a rumorar que él había sido criogenizado, cuando nadie hablaba de esa tecnología en esa época, absolutamente nadie, pero decía que ya habían puesto otro porque pues Gortari ya se lo había echado. Y desde entonces han usado una serie y una serie y una serie de dobles. Es muy difícil probarlo, sí, porque las personas se engordan o enflacan, las personas se envejecen, sobre todo si si consumen ciertas sustancias, pues el físico se deteriora, la voz también. Y porque los artistas con frecuencia se hacen arreglitos, cirugías, se levantan la nariz, los pómulos se los arreglan, el mentón también se lo pueden estar arreglando una y otra vez. Sin embargo, especialistas y sus fans aseguran que hay varios que han comparado fotografías de uno que se presenta en Argentina, otro que se presenta en Miami, y son diferentes porque hay algo que no cambia. Por ejemplo, las orejas no pueden cambiar, la estatura. En algunas ocasiones Luis Miguel aparece más alto, más bajo, y es ahí donde las cosas no cuadran. Entonces, la existencia de varios Luis Miguel, quien dice que son 3, otros dicen que son 12, dicen que a veces Luis Miguel exige a la gente que contrata de su servicio que no lo volteen a ver, que no lo miren a los ojos, que se volteen para otro lado. Decían que el original tenía los ojos verdes, luego se le veían ella con los ojos cafés, luego con los ojos color miel, que los han estado sustituyendo. Se habla de dobles, o sea, personas que contratan, se arreglan la voz o que logran hacer un tono de voz parecido, no el mismo, pero parecido. Hay muchos imitadores que pueden hacer eso y los arreglan para que tenga una apariencia similar, no igual, pero sí similar. Y bueno, pues ha existido esto. Actualmente volvió a los escenarios después de estar mucho tiempo sin salir a dar un concierto. Y dicen que, bueno, inició en Argentina, en la Arena Movistar, y están diciendo que ese que se presentó no es el verdadero Luis Miguel. Sí se ve muy diferente. Hay unos fans que quieren poner una demanda de fraude y estafa porque presentaron a un doble, el cual además hizo playback, no se parece nada. Y esta historia ha vuelto y le ha dado más vida a esta antigua teoría de que no hay un Luis Miguel, son varios, son una corporación, son una empresa. Y bueno, déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse y ayudarme a compartir.